tercera generación de sistemas punto a punto. La función de un middleware punto a punto es simplificar la construcción de servicios que se implementan a través de muchos hosts en una red. Para ello, se debe permitir a los clientes localizar y comunicarse con cualquier recurso individual que esté disponible para algún tipo de servicio. Otro de los requisitos es la habilidad para ubicar nuevos recursos, así como eliminarlos a voluntad y agregar nuevos servidores al servicio y así también eliminarlo. Otro requerimiento funcional de este tipo de diseño es ofrecer una interfaz de programación al programador bastante sencilla, independiente de los tipos de recursos distribuidos que la aplicación maneje. Entre los requerimientos no funcionales está la escalabilidad global, que es uno de los objetivos de las aplicaciones punto a punto, es explotar los recursos de hardware de un gran número de hosts conectados a la red. Un middleware punto a punto entonces debe ser diseñado para soportar aplicaciones con millones de objetos en miles y miles y miles de hosts. Otra cosa es una distribución balanceada de la carga, que es base para el rendimiento de cualquier sistema diseñado de manera que se pueda explotar un gran número de computadoras que dependen de esa distribución balanceada de carga a través de la carga de trabajo que se distribuye a través de ella. Esto se logra mediante una colocación aleatoria de muchas réplicas de recursos que están muy utilizados. Lo otro es la optimización de las interacciones locales entre pares de vecinos. Es importante la distancia de la red entre los nodos que interactúan, ya que esto tiene un impacto sobre el tiempo de respuesta, o sea, cuánto dura la respuesta que se le da al cliente hacia algún tipo de interacción. El middleware entonces debe apuntar a colocar los recursos cercanos a los nodos que más acceden a ellos. La capacidad de disponibilidad dinámica de los repositorios la mayoría de los sistemas punto a punto son construidos a partir de computadoras, servidores que son libres de unirse o abandonar el sistema en cualquier momento. Estos servidores y los segmentos de red que son utilizados en los sistemas punto a punto no son gestionados por una autoridad única. Entonces, por ello no hay garantía de que exista un servicio confiable. La seguridad de datos en ambientes heterogéneos en un sistema de gran escala donde hay diferentes tipos de anfitriones, participando de diversa propiedad en cuanto a los datos. La confianza se construye con el uso de mecanismos que autentifiquen y cifren para garantizar la integridad de la información. Por último, el anonimato, la negación y la resistencia a la censura, sobre todo el anonimato, es importante y que los receptores de los datos es una preocupación legítima en muchas situaciones exigiendo que no haya resistencia a la censura. Un requisito relacionado es que los anfitriones, es decir, los servidores que posean datos deberían poder negar la posibilidad de suministrar ese tipo de datos. Entre los casos de estudio que vamos a ver está el algoritmo que usa Pastry. Pastry es una infraestructura de enrutamiento de mensajes, se llama PAST, se basa en PAST, que es un sistema de almacenamiento de archivos implementado como una tabla hash distribuida, y está basado también en Skirrel, un servicio de almacenamiento web punto a punto. Las características de Pastry, del diseño de Pastry es el siguiente: los objetos tienen asignado un GUID, que es un identificador de objeto único de 128 bits. Es una red de N participantes y es el algoritmo de enrutamiento, enruta un mensaje con un rendimiento de O logaritmo de N pasos. Los nodos activos responsables de procesar las solicitudes están dirigidas a los objetos en esa red de participantes, en ese vecindario. Los pasos de enrutamiento incluyen entonces un protocolo, usualmente es un protocolo de transporte de tipo UDP. El algoritmo de enrutamiento Pastry se describe en dos pasos. La primera etapa describe una forma simplificada del algoritmo
que enruta mensajes correctamente, pero de manera ineficiente sin usar una tabla de enrutamiento. Y una segunda etapa que describe el algoritmo de enrutamiento completo que dirige las solicitudes a cualquier nodo con un rendimiento de O logaritmo de n pasos. Esta primera etapa, cada nodo activo almacena un conjunto de hojas de tamaño L, o sea, el tamaño total es de 2L, que contiene el GeoID y las direcciones IP de los nodos que son numéricamente cercanos, es decir, en este caso, que es L igual 4, entonces serían los 4 nodos numéricamente cercanos a esto y los 4. El espacio GeoID se trata de manera circular, el vecino inferior del GeoID 0 es colindante al 2 a la 128 menos 1. Entonces, en la figura se da una vista de los nodos activos distribuidos en ese espacio circular. Dado que cada uno del conjunto de hojas incluye los GID y las direcciones IP de los vecinos inmediatos, el sistema Pastry, con ese juego de número de hojas correctas de tamaños, enruta mensaje a cualquier GUID de una manera trivial. Es decir, cada nodo que recibe un mensaje M con la dirección de destino, suponga que le esté la dirección de destino, entonces enruta el mensaje comparando ese mensaje, el GUID de destino, con su propio GUID. Y con cada uno de los GUID en que están almacenados en el conjunto de hojas y reenvía ese mensaje al nodo que es numéricamente más cercano a ese mensaje al mensaje de destino. Entonces, aquí se está viendo entonces que en esta figura con L igual a 4, cada paso M, lo que hace es enviar a un nodo que está más cerca de D, el nodo actual, y ese proceso finalmente se entregará al nodo más cercano a D. Es lo que ocurre aquí. Este esquema de enrutamiento es ineficiente y lo que va a requerir un paso de N sobre 2L para distribuir ese mensaje. Es un algoritmo ineficiente, entonces por eso hay una segunda etapa que es la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento, cada nodo entonces mantiene una tabla de enrutamiento estructurada en árboles que da el propio GeoID y las direcciones IP, el GeoID y las direcciones IP de los nodos que están distribuidos a lo largo de ese rango de 2128 posibles valores de GeoID. La figura entonces muestra la estructura de la tabla de enrutamiento para un nodo específico. Y las acciones que están aquí marcadas en grises ilustran entonces lo que haría el algoritmo de enrutamiento. La tabla, entonces los GeoID se visualizan con valores hexadecimales y la tabla clasifica esos GeoID basado en esos prefijos hexadecimales. La tabla tiene tantas filas como dígitos hexadecimales en GeoID. Por lo tanto, para este sistema con L igual 4, con el número de vecinos igual 4 por encima y por debajo, va a haber hasta 32 filas, 128 entre 32 filas pobladas. Cualquier fila va a contener 15 entradas, una para cada valor posible de ese dígito hexadecimal, y excluyendo el valor del GeoID local, es decir, excluyendo el valor del nodo actual, al cual cada entrada de la tabla apunta a uno de los muchos nodos con GeoID relevantes. Entonces, en este caso, el movimiento que se hace en la tabla es que los valores cercanos son los que se utilizan entonces para moverse a lo largo de la fila y los diferentes para moverse para hacer los saltos de columna. Finalmente, todo el proceso de enrutamiento de Pastry se puede ver en esta figura. En las líneas 1, 2 y 7 realizan las etapas que se describieron en la etapa 1, ¿no? Donde el número de pasos era n sobre 2L, que es la parte que describe el algoritmo ineficiente. Los pasos restantes, el 2, 3, 4, 5 y 6, describen entonces el uso de la tabla de enrutamiento. Las líneas, particularmente las líneas 4 y 5, se realizan siempre que D no caiga dentro del rango numérico del conjunto de nodos
del conjunto de hojas de nodo actual y que estén disponibles las entradas relevantes en esa tabla de enrutamiento. Entonces, la selección de un destino para el salto siguiente implica entonces comparar los dígitos hexadecimales de D con los de A, que es el nodo actual, y D es el que se está recibiendo. De izquierda a derecha para descubrir la longitud de P con el prefijo que sea común. Si el prefijo común, entonces lo que va a indicar es el salto en la fila y el que es diferente es el salto es diferente el salto en la columna. La construcción entonces de esta tabla asegura que cada nodo tiene una dirección IP y el nodo cuyo GUID es P más 1, dígito va a tener un prefijo común a ese nodo D. En la línea 7 se utiliza entonces cuando cae fuera del rango numérico del conjunto de hojas y no hay una entrada de tabla de enrutamiento. Este caso es raro, ya que solo se produce cuando los nodos han fallado y las tablas aún no se han actualizado. Si la tabla se actualiza, cada vez que hay un nodo nuevo, se envía una operación de publicación donde se actualizan las tablas de enrutamiento con los valores de las tablas de enrutamiento de los vecinos. Por ver es el caso de estudio Tapestry. En Tapestry se utilizan identificadores de 160 bits para referirse tanto a objetos como a los nodos que realizan acciones de enrutamiento. Los identificadores son identificadores de nodo que se refieren a equipos que realizan operaciones de enrutamiento o se refieren a los objetos que están alojados o que son servidos por esos equipos. Para cualquier recurso con GOID-G hay un nodo raíz único para ese GOID que es numéricamente cercano a ese G. Los hosts, los servidores que sostienen la réplica de G periódicamente, entonces sostienen o invocan una operación de publicación para asegurarse que los hosts recién llegados se den cuenta de la existencia, o se actualicen la existencia de su objeto y actualicen sus tablas de enrutamiento. En cada una de esas invocaciones de publicar, el mensaje de publicación se ruta desde el invocador hacia ese nodo nuevo. Al recibir un mensaje de publicación, ese nodo nuevo ingresa entonces el valor de ese GUID más la dirección IP del host. Y a su vez, cada nodo a lo largo de la ruta de publicación almacena también dentro de su caché esa misma asignación.